Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes el día de hoy? Ya después de un pequeñísimo y merecido descanso, porque créanme, el día de hoy ha estado de locos. Vamos a empezar con estas clases de literatura. Como bien saben ustedes, mis niños, mis jóvenes, estuvimos viendo las tres partes esenciales de lo que es un texto literario. Por partes esenciales me refiero a las estructurales, vaya, las que conforman lo que nosotros conocemos como la narraturgia o la habilidad de conformar una buena historia. Hay por ahí libros muy bonitos, muy padres, que ya después yo se los iré resumiendo un poco para que ustedes de alguna forma los vayan asimilando mejor, porque son lecturas muy muy densas. Pero por ahí hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama El héroe de las mil caras, y que nos habla sobre esta parte de por qué a nosotros nos gustan tanto las historias y cómo se conforman las buenas historias. Les voy a platicar así rapidísimo cómo surgió toda la parte, digamos, de la narrativa literaria, como nosotros la conocemos, y viene, vaya, se conforma o nosotros heredamos las formas de los antiguos griegos. Por allá, hace casi un poquito más de 3000 años, había en Grecia unas personas a las que la gente conocía como filósofos. Los filósofos eran personas que se encargaban de pensar y de tratar de dilucidar la verdad de las cosas, ¿no? Para ponerlo muy resumido. De estos filósofos, que eran hombres que se encargaban nada más de pensar y estar ahí vacilando sobre las ideas, vaya, porque la filosofía eso quiere decir, es el amor por la sabiduría. Muchos de ustedes, mis niños, mis jóvenes, en algún momento que estudien filosofía o que les toque una clase de filosofía, pues ya para que sepan de qué se trata. Filos, que es amor, y sofos, que viene del conocimiento, ¿sale? Entonces filosofía pues es amor por el conocimiento, así como muchos de ustedes que yo sé que le tienen amor al conocimiento, y aunque me digan, no, a mí no me gusta la escuela, no es lo mismo que nos guste la escuela a tenerle amor al conocimiento. Muchas personas, le tienen amor, pero a un tipo de conocimiento diferente. Por ejemplo, a las personas que como a mí les gustan mucho los videojuegos, tienen un amor por el conocimiento de nuevos géneros o nuevos videojuegos y así, etcétera, etcétera, ¿sí? Algo bien interesante sobre esto es que por ahí hubo algunos filósofos en una parte histórica que se conoce como el periodo ático de la filosofía, que tuvieron muchos alumnos y fueron muy conocidos durante un tiempo. Entre ellos está el padre de la filosofía moderna, como se le conoce, o el padre de la filosofía clásica, más bien, no moderna, clásica, que es Aristóteles, que es Sócrates. Sócrates tuvo un alumno que fue Platón, y Platón a su vez tuvo otro alumno que fue Aristóteles. A Aristóteles le debemos nosotros todas las figuras que nosotros utilizamos dentro de la literatura. Por ejemplo, también le debemos estas figuras a las que nosotros conocemos como las figuras retóricas. Vienen de Aristóteles. Y Aristóteles también nos enseñó cómo contar una historia, porque una historia debe tener una estructura, ¿no? Y esa estructura es la que cuenta. Y ya después se fue diversificando mucho esto y se empezó a conocer
como ya se empezaron a desmenuzar más minucias, vaya que minucias son como pequeñas partecitas o cosas muy pequeñitas, detallitos muy específicos sobre el conocimiento. Y uno de esos detallitos bien específicos sobre el conocimiento fue nada más y nada menos que el conocimiento de la trama, el argumento y el tema, ¿sale? Antes los temas eran los mismos. Y aquí la maestra Gaby me puede apoyar con esa parte. Los temas de los que hablaban los griegos, maestra Gaby, ¿qué era de lo que hablaban? Le pregunto a la maestra Gaby, porque los griegos, si bien sí escribían, gran parte de sus representaciones o de las historias que contaban eran representadas a través de algo que se conoce como el teatro griego. Sí, que es algo muy padre y por ahí ustedes lo van a ver después un poquito con la maestra, que es el teatro griego y cómo funcionaba. Pero así, rapidísimo, maestra. ¿Cómo funcionaba el teatro griego como forma para crear historias? Bueno, el teatro griego tenía como punto de referencia todo lo que tenía que ver con la mitología. Es decir, o sea, se suponía que para los griegos la vida de los seres humanos estaba supeditada a las decisiones de los dioses. Entonces, por lo tanto, la vida de los griegos rondaba en esta situación en que todo lo que ellos hacían tenía que ver para agradar a los dioses, o si se desobedecía, bueno, pues tenían que sufrir las consecuencias de lo que eso les había provocado. Sí. Y utilizaban varias herramientas, como era pues el escenario y los coturnos, que eran como unos zancos para que el público los viera desde bien lejos, y las máscaras también, donde tenían diferentes emociones, diferentes expresiones faciales. Les doy un dato, cuando nosotros decimos personaje, el personaje viene ese término del antiguo teatro griego, precisamente, donde los actores, para que resonara su voz, se ponían máscaras. A estas máscaras se les denominaba las personas. Por eso se ponían las máscaras para que personara, es decir, para que resonara su voz. Y de ahí se empezó a derivar en el personaje o la persona que se pone la máscara de otra cosa, ¿no? De un personaje, vaya, que está en una historia. De ahí viene el término personaje. Nada más para que vean qué interesante son todas estas historias que contamos alrededor de de todo lo que se va creando, y cómo estas artes, que parece que a veces que no tienen mucho en común, realmente tienen muchas cosas ahí entremezcladas. Hoy vamos a leer otro pequeño cuento. He visto que les ha estado gustando mucho este librito que estamos aquí leyendo, el de mitos y leyendas del mundo, y vamos a leer otro cuento para intentar dilucidar, para intentar encontrar cuáles son las tres partes fundamentales de este cuento. Bueno, vamos a denominarlos las dos partes fundamentales, porque ya el escribir una trama, pues ya tiene mucho, ya es como más, digamos, detallado, ¿no? Porque ya escribimos cronológicamente qué es y todo esto. Vámonos con las dos primeras partes que ya habíamos visto, que era el tema que es, de qué se trata en general, en su fondo, esta historia. Y el segundo es el argumento, es decir, qué tema es el que voy a desarrollar, ¿sí? O sea, cómo voy a desarrollar ese tema. El argumento sería en un vistazo como general, y ya la trama sería como las minucias, vaya, las pequeñas cositas. Unas de las historias que casi no hemos visto nosotros aquí, y no por falta vaya, no por falta de tiempo, sino porque pues no han caído a colación estas pequeñas historias que a mí me gustan muchísimo. Vamos a notar nosotros que tienen un trasfondo como muy interesante dentro de su estructura, vaya. Y ahora nos vamos a ir. ¿Qué les parece si nos vamos con una historia que a mí también me gusta muchísimo? Esa historia yo creo que es de mis favoritas de este libro, y se llama, o tiene por nombre, La carrera de Igor Ivanov, ¿sí?
Vamos a ver de qué creen ustedes que se trata esta historia y cómo nosotros vamos viendo la progresión del personaje. Quiero que ustedes ahorita, porque después vamos a empezar a ver, ahorita vamos a empezar con un tema que se llama el personaje, cómo nosotros empezamos a crear las historias a través de esto que es un personaje, o la persona, vaya, la persona a la que le sucede toda la historia, y cómo nosotros los vamos creando. Aquí, esta historia se llama la gran carrera, o la carrera de Igor Ivanov. ¿A qué le suena Igor Ivanov? A Rusia. A Rusia, claro. Este es un antiguo cuento ruso. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto, pero es muy interesante porque vemos a un personaje que poco a poco va evolucionando ante nuestros ojos y cómo las decisiones que toma van cambiando lo que le sucede a este muchacho y cómo es una historia muy entrañable. A mí este cuento popular, que es un cuento popular ruso, me encanta porque el personaje de Igor Ivanov es un personaje muy entrañable. Ya después veremos a lo mejor alguna mini tragedia ahí para que ustedes también vayan identificando, pero este es un cuento de personaje. Quiero que ustedes, mis niños que están ahí, identifiquen de qué tema creen ustedes que se trata y cuál es el argumento, ¿sale? Tema y argumento. Vayan ahí haciendo sus apuntes y ojalá y podamos leerlos ya antes de terminar la clase el día de hoy. Pero sí vayan haciendo sus apuntes y vayan mandándolos por acá, ¿sale? Vamos a leer el día de hoy la carrera de Igor Ivanov. Y nos dice, donde se cuenta cómo un joven muy simple nos hace reír con sus insensatos errores que producen resultados sorprendentes. Palabras que tal vez necesitemos saber. Barrilillo, barril pequeño, vasija cilíndrica de madera para guardar vino o aceite. Carrera, aquí cuando hablamos de carrera nos referimos a esto. Acción de correr en profesión, fortuna o destino, ¿sale? Entonces, aquí más bien se refiere a, cuando decimos carrera, la fortuna, la profesión o el destino, ¿sale? Fraude, engaño, acto de mala fe. Inquirir, preguntar, informarse. Cuando en un texto se dice, entonces el detective inquirió sobre el lugar donde se encontraban las joyas. Esto de inquirir es sinónimo de preguntar, vaya, de informarse, ¿ok? Inspiradamente, con entusiasmo o con súbita idea afortunada. Maroma, cuerda muy gruesa que se utiliza especialmente en los barcos, ¿sale? No es una maroma como una marometa, que es la que nos echamos cuando nos damos una vuelta sobre nuestro cuerpo, sino que en este caso la maroma es una cuerda gruesa que se utiliza especialmente en los barcos. Percatarse, darse cuenta, advertir. Es decir, cuando nosotros decimos, él se percató, él se dio cuenta. Ella se percató de que ya no había leche en el refrigerador. Ella se dio cuenta de que ya no había leche en el refrigerador. ¿Sale? Repicar, el tañer repetidamente las campanas. Cuando decimos el repicar de las campanas es que están sonando varias veces las campanas. Sigilo, cuidado, precaución. Cuando dicen, no, es que se fue muy sigilosamente, es que se fue con mucho cuidado, con mucha precaución. Dice, Mitos y leyendas del mundo es el título de este libro. Por ahora hemos aprendido lo que son mitos y leyendas. Hemos recorrido también parte del camino que nos lleva alrededor del mundo. Pero queremos decir algo igualmente acerca de los cuentos populares. Un cuento popular es exactamente eso, un relato hecho por el pueblo o la gente común. Un cuento popular no lleva el nombre del autor impreso bajo el título, por la razón de que no lo ha escrito nadie en particular, sino que han intervenido en él muchos autores desconocidos. Ha pasado de oído a oído y de persona a persona durante cientos de años.
La historia ha sido contada y vuelta a contar miles de veces y cada narrador la ha ido modificando a su gusto. Quien narró por primera vez el cuento probablemente no lo reconocería si lo escuchase hoy. Y lo mismo que La mirada maléfica, después vamos a leer ese de La mirada maléfica. La carrera de Igor Ivanov puede llamarse cuento popular. Es una vieja historia rusa acerca de un joven muy simple, cuyos errores funcionan del modo más conveniente, proporcionándole riquezas y felicidad. No te sorprendas si suceden cosas extrañas, pues la vieja Rusia era un lugar muy extraño. La carrera de Igor Ivanov. Vivía una vez en Rusia un granjero rico que tenía 3 hijos. El mayor era tan listo como su padre. El segundo también tenía buena cabeza. Pero el menor, Igor, era probablemente el joven más tonto que haya existido. El padre creía que había un lugar para cada cual en este mundo, así que construyó una granja, un aposento, y un aposento distinto para cada uno de sus hijos. Todo marchaba bien, pero después de que murió, las cosas fueron diferentes. Sus hijos no podían ponerse de acuerdo en nada. Algo tenía que hacerse. Fue el hijo listo quien decidió lo que harían. Hermanos míos, dijo, ya que yo soy el mayor de los Ivanovs, la granja me pertenece, pero los animales son de los 3. He aquí la forma en la que nos dividiremos. Su plan era sencillo. Pondrían a todos los animales en el patio de la granja y abrirían las 3 puertas del patio. Entonces los hermanos se pondrían a brincar, a gritar y a silbar. Los espantados animales huirían hacia afuera. Entonces cada hermano capturaría a todos los que salieran por la puerta que le correspondía. Así se hizo, pero los 2 hermanos mayores procuraron que la puerta más pequeña le tocara a Igor. Era una estrecha salida para personas y la mayoría de los animales ni siquiera la advirtió. Todo lo que Igor recibió fue un joven toro. Se sintió muy triste cuando vio los finos animales de sus hermanos. Vean, dijo Igor, ambos tienen muchos caballos, vacas, ovejas y cerdos, pero ¿cómo puedo ser granjero con solo este toro? Ah, tienes suerte, respondió el hermano mediano. Ahora nada te obliga a ser granjero. Puedes recorrer el mundo. Puedes ser cualquier cosa que quieras ser. Te espera una gran carrera, Igor, agregó el hermano listo. Ay, nosotros tendremos que quedarnos a cuidar la granja. Ese mismo día, Igor ató una soga al cuello de su novillo y emprendió la marcha en busca de su gran carrera. Pronto empezó a oscurecer. Igor amarró su animal a un arbolillo y se acomodó en una cama de suave pasto. Se acostó cómodamente y comenzó a comer uno de los emparedados que le habían dado sus hermanos. Pero el emparedado cayó al suelo antes de que Igor comiera la mitad, pues se quedó dormido. ¿Sale? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en este cuento, mis niños? Primero vemos que nos cuenta la historia que hay detrás de este personaje. ¿Sale? Por eso lo estamos analizando. Quiero que ahí me escriban ustedes, mis niños, cómo se imaginan que era Igor Ivanov. ¿Sí? ¿Cómo se lo imaginan ustedes por lo que sabemos ahorita? Sabemos que tenía, ¿qué? 2 hermanos, uno mediano y uno mayor. ¿Qué más sabemos de Igor Ivanov? ¿Qué más sabemos? Pues que él quería ser granjero, pero como sus hermanos no lo dejaron tener tantos animales, pues solamente se quedó con un pobre toro. Un joven novillo, se les dice a los toros jóvenes. Es muy interesante ver lo que le va a pasar, porque ahorita van a ver que todo lo que parece que le sale mal a Igor, realmente no le sale tan mal como uno esperaría. Muy bien. Dice, a la mañana siguiente, Igor no pudo encontrar al novillo. Lo único que había junto a él era un agujero en el lugar donde estuvo el árbol que el fuerte animal había arrancado de raíz. En el fondo del hoyo vio una gran bolsa de piel. Igor brincó, abrió la bolsa y miró. Estaba llena con centenares de monedas de oro. Igor nunca había visto tanto oro.
¿De dónde había llegado? ¿Serían ladrones los que lo habían enterrado ahí? ¿Qué podría hacer él con todo ese dinero? Se sentó sobre la bolsa y se comió otro emparedado. El dinero le hizo pensar en gente rica, y pensar en gente rica lo hizo pensar en el zar, que era el más rico de todos. ¿Saben ustedes qué es un zar? ¿Qué será el zar? Y no es alza. Y no es al-zar. El zar es como le llamaban antes al rey de Rusia. Antes, hace mucho tiempo, cuando este cuento fue inventado, o cuando esta historia popular se empezó a contar, existía en Rusia una persona a la que se le podía denominar el rey de Rusia. Generalmente esta familia era una familia real. Y curiosamente, y esta es la cuestión más curiosa, la familia real, la última familia real que hubo en Rusia, se llamaban los Ivanov. Era la familia Ivanov, así como Igor Ivanov, pero los Ivanovs eran los últimos descendientes de los zares. Entonces, los zares. Puse, pero Iván el Terrible. A Iván el Terrible. Iván el Terrible, que como dicen realmente la traducción de terrible, cuando decían Iván el Terrible, era Iván el Asombroso, ¿sí? Porque la gente le decía Iván el Asombroso, pero una traducción cercana de asombroso es terrible. Entonces por eso tuvo ese apodo, aunque también dicen que era terrible, ¿eh? Por ahí pasaron muchas cosas que sí estuvieron algo terribles mientras reinaba Iván el Terrible, que era un zar. Se me hace que los Romanov. Los Romanov, sí es cierto, los Romanov. Entonces, no, los Ivanov no, sí, los Romanov, tienes toda la razón. Los Romanov, aquí fue error mío. Hermanos míos, dijo. No, perdón. Vamos a continuar con la historia. Encontró poner la foto de los Romanovs. Ahí está toda la familia Romanov. Vladimir, sí, tienes toda la razón. Entonces, dice, Igor nunca había visto tanto oro junto, bla, 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 bla. El dinero le hizo pensar en gente rica, y pensar en gente rica le hizo pensar en el rey, que era el más rico de todos. ¿Sale? Ya sé, dijo inspiradamente, llevaré este dinero al zar. Así que Igor cargó el saco de oro sobre su hombro y emprendió la marcha hacia el palacio del zar. No tenía idea de dónde estaba, pero sabía que un camino tiene dos direcciones. Del lado del que venía no estaba el palacio del zar, así que solo quedaba una sola dirección por donde ir. Pronto, Igor llegó a un cruce de caminos. No sabía cuál de ellos tomar. Mientras estaba ahí, rascándose la cabeza, pasó un viejo sobre un burro. El viejo se dejaba llevar mientras mantenía la nariz hundida en un libro. Su largo cabello era blanco como la nieve. Aquí tenemos a un hombre de gran sabiduría, se dijo Igor. Luego inquirió en voz alta. Buen hombre, no soy sabio ni conozco los caminos del mundo. Dígame, ¿cómo puedo yo llegar al palacio del zar? El viejo caballero levantó la vista del libro y acarició su larga y blanca barba. ¿No ves todas esas señales que están ahí?, preguntó. Sí las veo, respondió Igor, mirando hacia un poste lleno de letreros y flechas que apuntaban hacia varias direcciones. Entonces, ¿por qué me preguntas a mí?, dijo el hombre sabio. Ay, respondió Igor, puedo ver las señales muy bien, pero no sé leerlas. El viejo dijo a Igor que es deber de los sabios guiar a los tontos. También yo voy a ver al rey, agregó. Solo tienes que agarrarte de la cola de mi burro y no te perderás. Así que Igor fue siguiendo las huellas del burro. No pasó mucho tiempo cuando llegaron a un ancho río. Tendremos que esperar el transbordador para que nos atraviese, dijo el hombre sabio. Pero ven, solo un tonto pierde su tiempo. Te enseñaré las letras. Mientras tanto, cuanto sepas el alfabeto, podrás leer. Igor dijo que no tenía tiempo para aprender a leer. Había otras cosas que mirar aparte de los libros. Jamás había visto un río tan ancho, ni un transbordador como el que lentamente se acercaba a ellos. Era una chalana o balsa que se movía sin remos ni velas,
porque un barquero tiraba de ella con una gruesa maroma que atravesaba el río desde una orilla hasta la otra. ¿Se acuerdan que la maroma es una cuerda gruesa que se utiliza para los barcos? ¿Sale? Cuando la chalana llegó, es decir, el botecito, la balsa, había más pasajeros que se habían unido a Igor y al hombre sabio. El joven notó que daban dinero al barquero para subir al transbordador, así que abrió la bolsa de piel y puso en la mano del hombre una moneda de oro. Los ojos del barquero se abrieron de asombro. Todo el dinero que había adquirido durante el día no valía lo que esa única moneda de oro. Hacía mucho calor, así que Igor decidió nadar un poco. Se quitó los zapatos, los calcetines, la camisa y echó la cabeza al agua. Mientras nadaba en círculos alrededor de la balsa, los pasajeros abrieron la bolsa de piel, colmaron sus bolsillos con el oro de Igor y luego, para que no se percatara de que la bolsa estaba vacía, lo llenaron con todas las cosas que llevaban en sus bolsillos. El hombre sabio levantó la vista del libro, vio lo que la gente estaba haciendo y meneó la cabeza tristemente. Un tonto y su dinero no duran mucho juntos, recordó. Cuando la barca estaba ya cerca de la otra orilla, Igor subió de nuevo a bordo. Es un día caluroso, dijo al hombre sabio. Deberías nadar un poco también. No, contestó este sin levantar la vista del libro. Nunca he tenido tiempo para aprender a nadar. En ese momento, el barquero lanzó un grito de alarma. La cuerda se había roto. El transbordador empezó a girar en círculos. Siguió flotando río abajo y de pronto chocó contra una piedra, partiéndose en dos. Igor asió su bolsa y saltó al agua, nadando hacia la orilla con los otros pasajeros. Cuando estuvieron a salvo en tierra, miraron a ver si faltaba alguien. Solo el hombre sabio no estaba con ellos. Igor se sintió muy triste, pues el viejo le había simpatizado, pero le pareció curioso que los demás pasajeros estuvieran tan alegres. Igor se preguntó qué causaría su contento. La mayoría de ellos afirmaban que iban a ver al rey para pedirle dinero. Más o menos a media mañana llegaron al palacio del zar. No estaba de buen humor. Uno tras otro, los viajeros exponían ante él sus largas y tristes historias. Y a uno tras otro el rey les negaba el dinero que pedían. El zar se sorprendió mucho cuando Igor contó su historia. Allí alguien que no llegaba a pedir dinero al gobierno, al contrario, había llegado a dar oro al zar. Mi buen hombre, dijo el zar, hay una ley que dice que todo el dinero encontrado en este reino me pertenece, pero tú has sido la primera persona que la ha obedecido. ¿Cuánto oro tienes? Igor no pudo contestar. Se apoyó en un pie, luego en el otro. Finalmente sonrió al rey y vació su bolsa en el suelo ante el trono. Igor esperaba que el rey sonriese, pero no que gritara de ira, y eso fue lo que el rey hizo. Al principio, Igor no supo qué era lo que estaba mal. Luego bajó la vista y vio únicamente un montón de viejas navajas de bolsillo, clavos torcidos, peines desdentados y otros muchos desechos. Pensé que era oro, gritó Igor. Rápidamente, los sirvientes del rey le apresaron por los brazos, le dieron una paliza y lo echaron del palacio. No tengo conocimiento de los modales del mundo, dijo Igor a los sirvientes. ¿Qué debí haber dicho al rey? Debiste haberle dicho que fue un error y que le pedías una disculpa por haberle causado una pérdida de tiempo, le contestaron. Una pérdida de tiempo. A Igor le gustó cómo sonaban las palabras. Se las fue repitiendo mientras iba por el camino, al alejarse del palacio. Pero se encontró con un granjero que estaba de pie recargado en un azadón. El hombre estaba cansado, pues acababa apenas de plantar todo un campo de semillas de col. Igor se detuvo y miró el campo. Una pérdida de tiempo, dijo al granjero. Una pérdida de tiempo. El granjero levantó el mango del azadón y lo descargó con un golpe sordo sobre la cabeza de Igor. Este cayó al suelo como un costal de papas. ¡Ay, no tengo conocimiento de los modales del mundo!, explicó Igor levantando la vista. Dime, ¿qué debí haber dicho? Debiste haber dicho que de las plantas crezcan bonitas coles, respondió el granjero. Ahora lárgate.
Igor continuó camino abajo, frotándose el chichón de la cabeza. Una y otra vez repetía: que de las plantas crezcan bonitas coles, que de las plantas crezcan bonitas coles, que de las plantas crezcan bonitas coles. No tardó en pasar por un cementerio donde estaban enterrando a alguien. Que de las plantas crezcan bonitas coles, gritó. Volvió a recibir una paliza y preguntó de nuevo qué debía haber dicho, y ahora siguió repitiendo por el camino: la única felicidad verdadera es la muerte. La única felicidad verdadera es la muerte. Casi a mediodía llegó a un pueblo. Las campanas repicaban en aquel momento. Estaban saliendo de la iglesia un alegre cortejo de boda. La única felicidad verdadera es la muerte, dijo Igor a los novios. Pero al novio no le interesaba la felicidad después de la muerte. Golpeó con sus puños la cabeza de Igor hasta que el pobre joven cayó al suelo. Entonces la novia le dijo qué es lo que debería haber dicho. Igor quedó tirado en el camino, siguiendo con la vista la boda hasta que desapareció. Entonces, dos sacerdotes rusos con largas túnicas oscuras salieron de la iglesia, le ayudaron a ponerse de pie y le sacudieron el polvo de la ropa. Esto hizo que Igor se sintiera mucho mejor. Recordó las últimas palabras de la novia. Que vivan una larga y feliz vida, dijo a los sacerdotes, y que tengan muchos, muchos, muchos hijos. ¿Qué? Gritaron los sacerdotes. ¿No sabes que un sacerdote no se puede casar? Durante mucho tiempo regañaron a Igor y le dijeron un sermón del que no entendió nada. Igor estaba muy triste. Se sentó sobre los escalones de la iglesia, pensando en su carrera. Hasta entonces no había hecho ninguna clase de carrera, a menos de que lo fuese el hecho de que lo golpearan cada vez que se le ocurría abrir la boca. Después, la campana de la iglesia tocó las 12 del mediodía. Igor contó 1, 2, 3, 4, 5. Se le habían acabado los números, así que contó de nuevo, hasta 5 y luego 2 más. A Igor le gustó el sonido de la campana y se quedó esperando a que sonase de nuevo. Esperó mucho tiempo. Finalmente la campana sonó, pero solo una vez. De pronto se le ocurrió a Igor una idea. Se llevaría la campana. Nadie vio a Igor entrar en la iglesia. Escaló la torre y robó la campana, pero era tan bobo que no sabía que estaba robando. La gente del pueblo le vio caminar por las calles con la campana bajo el brazo, pero como no actuaba como un ladrón, nadie lo miraba por segunda vez. Igor se llevó la campana hasta el bosque y la amarró en un largo árbol. El viento sacudía el árbol, pensó Igor. Y la campana sonará. Entonces él sería feliz. Se acostó bajo el árbol a esperar a que sonase. Pronto se quedó dormido. Poco después, un hambriento oso surgió de entre los arbustos. Sin que se le oyera, la boca del animal se hacía agua según iba acercándose a la garganta de Igor. ¡Ah! ¡Ding dong! ¡Ding dong! Otra vez Igor tuvo suerte. El viento había empezado a soplar y el rugido de la campana espantó a la fiera, salvándole a él la vida. Pero el pobre Igor no supo lo que estaba sucediendo. Se sentó y vio que un animal escapaba entre la maleza. En vez de correr en sentido opuesto, solo se le ocurrió seguir tras él. A los pocos minutos oyó un fuerte grito más adelante. Siguió con sigilo y miró entre los matorrales. Esta vez la suerte le cayó de sorpresa. Un enorme oso pardo estaba persiguiendo a 3 ladrones por el bosque. Igor supo que eran ladrones porque según corrían se les caía el oro de las bolsas. Cuando el oso desapareció tras ellos, Igor corrió a su vez hacia el oro, de manera que casi cae dentro de una me perdí aquí. Así. De manera que casi cae dentro de un hoyo que los bandidos habían excavado. Entonces contó las bolsas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4.
Al principio Igor no sabía qué hacer con su afortunado hallazgo. Luego recordó lo que había pasado en el palacio del rey. Si también entregara este oro al zar, solo que esta vez era realmente oro. El problema consistía en que había mucho, mucho más que antes. Por lo tanto, no lo podía cargar. Así que únicamente tomó unas pocas monedas de oro y el resto lo dejó en el hoyo hecho por los ladrones. Después se dirigió hacia el palacio y desde ahí emprendió el camino que llevaba al palacio del zar. Otra vez aquí, gritó el zar cuando se le presentó Igor con su historia. ¡Ay! ¿No sabes que una broma es suficiente? Si traes más de tu oro, tendré que encerrarte en la cárcel, ¿me oyes? Guarda todo lo que encuentres desde ahora en adelante y mantente lejos de mi palacio. Igor hizo lo que se le dijo. Guardó el oro, acarreó las bolsas restantes una por una y se hizo el hombre más grande del pueblo. Construyó 3 palacios, uno para él, uno para mí y otro para ti. En este momento hay una fiesta en el palacio de Igor. ¿Escuchas la música y las risas? Ven y sé uno de sus invitados. Wow. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Está bien padre. ¿Les gustó la historia de Igor Ivanov? Este es un cuento muy padre y nos da vaya, nos enseña la importancia que tiene el personaje dentro de una historia. ¿Por qué? Porque si se fijan, en este cuento todo sucede por las acciones del personaje. No hay realmente una trama detrás de la historia. Sin embargo, la historia se vuelve interesante porque le vamos tomando cariño al personaje. En este caso, a Igor Ivanov. ¿De qué trata la historia? ¿Cuál es la trama de la historia? Es una historia muy simple, ¿sí? Nos habla de un joven que poco a poco va construyéndose una vida, vaya. Pero realmente no nos habla de mucho más. Pero es muy interesante por la honestidad con la que él se maneja en su vida y por la inocencia que tiene. Yo me lo imagino como un tipo así alto, fornido, pero muy bonachón, vaya. Así me imagino yo a Igor Ivanov. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Sí, así como pelirrojito, no sé. No sé, ¿verdad? Es algo muy interesante porque se vuelve muy entrañable el personaje y se hace entrañable porque es interesante escuchar de personajes así. Por eso es tan importante entender la construcción de personajes. Después vamos a leer otros cuentecitos que nos van a ayudar con eso. Pero quiero que ustedes revisen bien dentro de su imaginario, de su imaginación, y creen un personaje, ¿sí? Un personaje que tenga características. Por ejemplo, aquí vemos que Igor Ivanov tiene 3 características muy, muy interesantes, digamos. Que era un joven muy inocente. Aquí le dicen que es tonto, pero a mí se me hace que es inocente. Más que tonto, porque no veo que sea tonto, yo veo que sea inocente. Esa es la número 1. La número 2 es un personaje muy bien intencionado. Lo sabemos porque cuando él se encuentra el oro, ¿qué es lo que hace? Lo va a llevar al zar. Se lo va a llevar al zar porque para él es la persona que más dinero tiene, entonces dice, pues se lo voy a llevar al zar, ¿no? Eso lo hace como inocente a él en algún aspecto. Y la tercera es que tiene mucha suerte. A veces mala, a veces buena. Aunque a él le fueron pegando y le fueron pegando y lo fueron regañando, pero lo llevaron hacia su destino, que era ¿qué? Ser rico. Sí, ser rico, encontrar el oro. Encontró oro 2 veces. La primera, pues, se lo robaron todo. Y la segunda, ya se lo pudo quedar ahora sí para él. Vamos a ver qué tan importante es cómo se cuenta una historia con este siguiente cuento, ¿sale? Este cuento a mí me gusta mucho porque es una historia que se repite muchas veces, ¿sale? Y tanto se repite esta historia que yo creo que algunos de ustedes van a dar
eh, van a agarrarlo luego la onda de qué se trata este cuento, ¿sale? Saludos para Fernando Domínguez y también saludos para Martín. Granados. No, para Martín. Déjame checar el nombre, el apellido, porque no me lo sé. Martín Estrada. Martín Estrada, un fuerte abrazo para los dos. Qué bueno que están aquí siguiéndonos. Un fuerte abrazo para ustedes. Pues qué padre, ¿verdad? Que están aquí compartiendo con nosotros este pequeño programita, esta pequeña clasecita. Una tarde rica, como para literatura, cafecito. Sí, hombre, para un café literario. Después vamos a hacer un café literario así, ¿cómo se llama? Ya cuando podamos volver a la modalidad presencial. Sí, ya cuando podamos volver a la modalidad presencial. Vamos a leer este cuento que se me hace muy padre a mí. Y este es un cuento de las Américas, precisamente de Perú. Entonces vamos a ver de qué se trata este cuento, ¿no? Y vamos a analizarlo igual, detectando cuál es la trama y cuál es el argumento de este cuento. Se llama El hombre bueno y su llama. ¿Saben qué es una llama? Sí. Es un animalito muy padre, muy bonito. Y de hecho aquí cerca, en Cosiguiriachi, hay llamas, ¿eh? Sí. Hay un señor que tiene bastantes llamas. Dice, donde se cuenta cómo una llama habló muy oportunamente. Palabras que tal vez necesitemos saber. Cacique, jefe en algunas tribus de indios. En Perú, Argentina y Chile se les llama igualmente curaca. Miren, para los que no sabían, así se le llama a los jefes de las tribus, los curaca. Coca, arbusto de Perú, de cuyas hojas se extrae el contenido de la cocaína. Vaya, es una, ¿cómo se llama? Es una planta que tiene unas hojas que son energéticas, que algunos las utilizan, más bien allá en Perú, las utilizan mucho. Sobre todo en las zonas altas de Perú. Como en las zonas altas, mastican un poquito de estas hojas, una hojita para que les dé energía. Y para quitar el mareo a la hora de estar en altitudes muy grandes. Sí, exactamente. Corozo, hueso o corazón de los frutos. Chicha, especie de cerveza hecha con maíz fermentado y también con manzana o pera. ¿Sale? Huaca, ídolo, estatua sagrada. Inca, príncipe o varón de estirpe regia entre los antiguos peruanos. Por extensión, todos los habitantes del imperio incaico. ¿Sale? A todos los que pertenecían al imperio inca se les llamaba así, los incas. ¿Ok? Poncho, manto de abrigo de lana gruesa con un agujero por donde pasa la cabeza y abierto en los costados. Quechua, nombre del pueblo indio que habita en la región andina de Perú y Bolivia y la lengua que hablan. A esa lengua de Perú y Bolivia, la que hablan los quechuas, se le llama así, quechua, ¿sale? Risco o roca alta. Y vedija, porción ensortijada de lana o pelo. Vamos a ver esto que se llama. Dice, figúrate lo que es encontrarse sobre una alta meseta cubierta de vegetación verde esmeralda y rodeada de altísimos picos nevados entre los que se desgarran gasas de neblina. Pues entre los altiplanos cortados por valles profundos y dominados por la gran cordillera de los Andes, les gusta a este pueblo de las alturas. Los incas construir fantásticas ciudades como Machu Picchu y otras más que están apenas descubriéndose. Como en todo clima frío y montañoso, el sol representa para ellos uno de los dioses más reverenciados, y el famoso oro de Perú, que utilizan en adornos y objetos de culto, no era a su vez, según creían, más que lágrimas que derramaba el sol. Terremotos, sequías e inundaciones eran cosa común en estas tierras. No es de extrañar que en sus leyendas figuren diversos y sucesivos diluvios. El hombre bueno y su llama. Sucedió una vez que un buen hombre, a causa de desgracias sucesivas, vino a perder a su familia y a todo su ganado, del que solo le quedó una llama. El hombre, disgustado con los dioses
y con el destino que tan mal le trataba, tomó a su llama y sus pocas pertenencias y decidió remontarse hacia las tierras altas para vivir en soledad. Hasta entonces habitaba la región cercana a las playas por donde se pone el sol, y a las cuales había llegado en otros tiempos por el mar de unos extranjeros, navegando en barcos hermosamente construidos con juncos. Entonces, la franja de una tierra situada entre mar y montañas era febril, y llovía en ella con regularidad. Pero, como suele pasar, por falta de sabiduría, ni hombres ni dioses saben mantenerse mucho tiempo en paz, y a causa de disputas entre unos y otros, uno de ellos llamado Con se enojó e hizo que no volviese a llover nunca por ahí, convirtiéndose aquellas tierras en secos arenales. Construyó pues el hombre bueno en los altos una cabaña muy bien hecha, con piedras perfectamente ensambladas y madera, mirando que estuviese debidamente orientada y amparada por un risco del aire frío que bajaba de las cumbres. Sembró para su sustento un pequeño campo de maíz, de yuca y de papas, y llevaba su llama a pastar cada día por ricas y diversas praderas. Aquella llama era un bello animal, alta, de fuertes patas, con el esbelto cuello muy erguido, las orejas picudas y levantadas, y los grandes ojos llenos de vida y entendimiento. Sus vedijas de lana eran suaves como la seda y servían para proporcionar a su dueño la hilatura necesaria para sus fajas, sus gorros con orejeras y sus ponchos de invierno. El hombre empezó a pensar que nada le faltaba para sentirse básicamente feliz. Por las montañas, las nubes ligerísimas se abrían entre los picos plateados y dejaban pasar los rayos confortables del sol, el mejor y más cercano de los dioses. Todos caminaban constantemente en torno suyo y todo parecía a la vez majestuoso y eterno. Sus compañeros eran los cóndores, maestros y mensajeros divinos que cruzaban la amplitud de los cielos. Las mentiras y las bajas ambiciones de los hombres no llegaban hasta él. Al anochecer, cuando el paisaje tomaba tonalidades doradas y violetas, él encendía el fuego en su cabaña y le contaba historias a la llama, que le escuchaba con mirada atentísima. La lengua quechua que utilizaba es justamente la que las llamas entienden. ¿Cómo ven? Yo no sabía eso, que las llamas era el idioma que entendían era el quechua. Qué padre, ¿no? ¿Recuerdas aquella hueca sagrada o peñón grande que está en una legua dentro del mar, ahí donde vivíamos? Pues es la figura de Cuarac Anat, al que con todos sus compañeros caciques convirtió el Padre Sol en peñasco, y en venganza por haber permitido que Pachacamac matara a la madre de Bhishma, en ausencia de este, Pachacamac se hundió en el mar para sustraerse a la venganza de su medio hermano, con lo que la cólera de Bhishma vino a caer sobre los habitantes del lugar. Así sucede, amiga, que los hombres pagarán por culpas de los dioses y los humildes por la furia de los poderosos. A veces, el hombre bueno, que era un gran andarín, emprendía grandes caminatas a fin de adquirir en la ciudad una calabaza de chicha o algún implemento para el cultivo de sus campos. Para aguantar el cansancio y hambre del camino, masticaba hojas secas de coca con cal y se las arreglaba para regresar a su choza antes de la noche, a fin de poder seguir contándole a la llama las historias de que se acordaba. El dios Pariachaca nació de un huevo que apareció junto a otros 4. Él trató de hacer cosas buenas para favorecer a los hombres, y entre otras luchó durante días con un ídolo llamado Ulalao, a quien la gente de los lugares le entregaba mujeres y niños. No hagan eso de entregar mujeres y niños, reverenciándome a mí, que no quiero sangre humana en mis manos, sino solo ovejas y corderos, y con eso me contento. Pero la gente tenía mucho miedo al ídolo, y Pariacaca, para vencerlo, le arrojó encima tanta agua y granizo
que le echó de aquel lugar, al que quedó anegado y convertido en el lago Paracaca. La llama sonreía e inclinaba la cabeza sintiendo. Hoy voy a hablarte de Viroquacha, a quien todos debemos estar agradecidos. Apareció desde muy lejanos tiempos en las tierras y todavía sigue andando por ahí, aunque otros dicen que se ha convertido en una alta montaña. Si te lo encuentras, ya sabes. Es recio y de mediana estatura, de piel blanca como la lana de tu cuello, y va vestido con una túnica igualmente blanca. Lleva un báculo y un libro en las manos, pero él no enseña a hacer las terrazas escalonadas para el cultivo con sus muros de retención, y también los diques y canales de irrigación que llevan el agua a las tierras secas. A veces el hombre bueno trataba de embromar a la llama, picándole en su amor propio, y le hablaba de un hombre rico que poseía llamas con lana de todos los colores. Rojas, azules, amarillas, verdes, lanas que no tenía la necesidad de teñir, pero entonces la llama entornaba sus largas pestañas con desdén, haciendo que dormía. Una mañana, tras varios días en que hubo fuertes vientos, helados y la hierba parecía dura y seca, en torno a las tierras, el hombre bueno tomó a su llama y la condujo con una cuerda atada en torno al cuello hasta una hondada o pequeño valle, cubierto con fresco y graso pasto. Sentía secreto gozo por la buena sorpresa que iba a proporcionarle. Pero en vez de ver contento en el animal y solazarse con su buen apetito, vio como la llama se negaba a comer. En vez de ello, alzaba la cabeza y se quejaba. Yo. El hombre, bueno, se enojó. Mordió los últimos granos de elote que comía y le arrojó el corozo encima. ¿Me quieres decir tú por qué estás quejándote en vez de comer como debes? ¿Acaso no te he traído a un lugar de buen pasto? Aquella era la primera vez que se impacientaba con su llama, y también fue la primera vez que le respondió. El tonto y muy tonto eres tú. Ustedes los hombres están demasiado metidos en sus negocios para darse cuenta de lo que anuncia el aire. Solo los animales sabemos estas cosas. Si estoy triste, tengo buenas razones para ello. ¿Te imaginas siquiera lo que está a punto de suceder? Durante 5 días subirá el mar y cubrirá completamente la tierra, y todo sirviente va a perecer. El hombre estaba casi mudo por la sorpresa, pero reaccionó pronto. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes de eso? ¿No puedes saber también si hay algún modo de salvarse? Desátame y vamos sin perder tiempo a la cabaña, a recoger comida para 5 días. Después subamos rápidamente hasta la cima de Villacacoto. Solo la punta de esa montaña quedará en seco. ¡Anímate! Yo con mis pezuñas seguras puedo subir hasta allá. Así lo hicieron. El hombre decidió que él llevaría la carga a fin de que la llama pudiera trepar más fácilmente. En tanto que él se hacía la lana de su cuello en los lugares más peligrosos. De este modo llegaron a la cumbre de la montaña, donde ya se habían congregado muy diferentes clases de pájaros y cuadrúpedos. El espacio era pequeño para contenerlos a todos, y el miedo que aquellas criaturas sentían les había convertido por el momento en apacibles. Así, muchos pájaros se asentaban sobre las astas de los ciervos sin que éstos protestaran, y bajo las patas de un puma se acurrucaban varios conejos. Tan pronto como el hombre bueno y su llama se asentaron, empezó a subir el mar, y las aguas anegaron valles, colinas y montañas. Durante 5 días solo permaneció en seco la rueda superior de aquel pico, al que salpicaban las olas, y dicen que estando todos aquellos seres tan estrechamente apiñados, la punta de la cola del zorro se mojó, y esta es la razón de que sea negra. ¡Órale! Este cuento es también un cuento popular, pero es como muchas veces los quechuas cuentan a sus niños las historias de Pachacamac, de Valnacacha, de todos los dioses, que ellos tenían, y hacen esta analogía de que un hombre le contaba a su llama y le hablaba en quechua.
que es el idioma que las llamas comprenden. ¿Hay por ahí algún comentario de alguien? Válgame, ahora andan muy serios todos. Bueno, que Empezamos un poquito tarde, en hora pero, diferente. Pero lo bueno es que ya saben, chicos, que ahí está el video, lo pueden ver en cualquier momento. Exactamente. Y no perder la clase. Y no perder la clase. Ya pues ya con esto nos vamos a despedir el día de hoy. Esperamos que se le hayan pasado muy bien aquí con la clase. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Ojalá se hayan divertido mucho. Yo me divertí mucho leyendo estas dos historias. Vamos a tratar el personaje la siguiente clase. Por lo pronto quiero que ustedes vayan imaginándose a un pequeño personaje que pueda guiar toda una historia. Ya vimos en la primera historia que Igor Ivanov, contaba, era el hilo conductor de la historia. Acá el hombre bueno y su llama nos servían como pretexto para contarnos muchas historias. Así es como funciona, o es la función más común del personaje. Antes de despedirnos, les recordamos que todas estas clases que damos todos los días, ahí van a poner la maestra en pantalla cuáles clases se dan qué día. Por ejemplo, miren, los lunes se dan 2 clases, que son artes plásticas y literatura, como el día de hoy, que es miércoles. El martes, que es jueves, el martes se dan las clases de teatro y de danza. ¿Sí? Primero danza y luego teatro. También ahí tenemos, es un momento muy padre para el sano esparcimiento y para estirar un poquito ahí los músculos y aprender algunos nuevos pasos de baile y entender cómo funcionan las herramientas del actor. El miércoles tenemos 2 clases también muy padres. Una de ellas es un acompañamiento unos consejos sobre psicología, cómo abordar algunos trastornos o cómo prevenir algunos comportamientos que tal vez no son los aceptables y algunos jueguitos para hacerlo o algunas terapias ocupacionales para mejorarlo. Y también tenemos la clase de cine, que les recordamos que este sábado, porque tenemos lunes, martes, miércoles y se repiten otra vez jueves, viernes y sábado las mismas clases, ¿sale? El sábado tenemos en la clase de cine una clase especial donde vamos a estar viendo Metrópolis de Fritz Lang y vamos a estarla comentando ahí en vivo, ¿sí? Les vamos a poner la película, vamos a estar nosotros con unas palomitas, ustedes también se llevan sus palomitas y vamos a estar platicando un poquito sobre los datos curiosos y sobre cómo es que funciona toda esta historia de Metrópolis, ¿sale? Vamos a ver la versión cortita de Metrópolis porque la larga dura como 3 horas y media, entonces no tenemos tanto tiempo, pero sí vamos a ver una versión que está ahí un poquito más reducida, viene explicada también con todo, pero esperemos que les guste mucho. Les recordamos que todas estas clases son traídas hasta ustedes por cortesía y por trabajo arduo de Instituto Balit AC, que es una de las escuelas de artes más importantes de esta región del estado, y también por el DIF estatal de Chihuahua. Para los que no sepan, nosotros somos de Chihuahua, les traemos todas estas clases artísticas que son literatura, danza, artes plásticas, cine, acompañamiento psicológico, teatro, y también tenemos clases particulares, tenemos clases que damos, ya cuando pase esta contingencia del COVID-19, vamos a estar recuperando nuestros horarios habituales y damos clases para niños y jóvenes principalmente, el Instituto Balit AC. Para más información, llámenos a los teléfonos o mándenos un mensajito allá a nuestro WhatsApp, en los teléfonos 625-120-0833 y 625-111-6443. Lo repito, 625-120-0833 y 625-111-6443. Y recordarles, chicos, que a todos ustedes que nos están haciendo el honor de estarnos sintonizando aquí todos los días, informarles que si ustedes no están inscritos en Instituto Balit AC, lo pueden hacer los teléfonos que ya marcó el profe. Y también si ustedes están interesados en inscribirse, de repente no nos acercamos o no preguntamos porque tenemos miedo de que vaya a estar muy caro. Entonces manejamos un costo muy módico en Instituto Balit AC y también tenemos becas. Se les hace un estudio socioeconómico y pueden tener media beca o beca completa dependiendo.
Y pues para que no se queden fuera, no se pierdan esas actividades, ahora sí que no hay excusa para que no participemos en esto. Sí, no hay excusa, les avisamos que tenemos este programa que se llama Creativamente, que tiene un apoyo y como bien lo dijo la maestra, si ustedes de verdad quieren aprender y de verdad necesitan, manejamos los costos, yo creo que son de los más económicos de todo el municipio, de lo más económico y lo más completo que van a encontrar. Generalmente nosotros damos un paquete de talleres donde se dan todas estas clases a todos los niños, porque es parte de una pedagogía propia que nosotros manejamos que apremia la convivencia familiar, apremia cultivar los valores y nos ayuda a mejorar no solamente como individuos, sino como sociedad. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, qué bueno que nos estuvieron acompañando, saludos a todos los que están por ahí y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC.